Israel no tiene derecho a existir. El Estado de Israel no tiene derecho a existir. Y el régimen de apartheid de Israel no tiene derecho a existir. El pueblo palestino tiene derecho a existir y tiene derecho a la autodeterminación. Pero Israel no tiene derecho a existir. Ningún Estado tiene derecho a existir. Dije en ese artículo que cuando entré en la ONU había muchos estados que existían y que ya no existían cuando dejé la ONU. Había estados que no existían cuando entré y que pasaron a existir después. Y nadie sostiene que la Sudáfrica del apartheid, o Mozambique bajo el régimen racista, o cualquiera de las decenas de regímenes coloniales que han sido desmantelados, tengan derecho a existir a perpetuidad. No lo son, e Israel tampoco. Pero la pretensión de Israel de ser un Estado es aún más débil que eso, porque hay principios del derecho internacional, que señalo en un artículo, que dicen que sí, todos los Estados vulneran los derechos humanos, vulneran el derecho internacional, vulneran el derecho humanitario. Pero si tu propia existencia se creó en una situación de vulneraciones de, ya han oído esto antes, normas de jus cogens y erga omnes, las normas más elevadas del derecho internacional, si esas vulneraciones fueron centrales, no meramente incidentales, sino necesarias para la creación o el mantenimiento del Estado, entonces ese Estado no es legítimo en la práctica. Y que los demás estados del mundo están obligados a no reconocerlo. Y la razón por la que nunca se oye a alguien decir que Alemania tiene derecho a existir, que Italia tiene derecho a existir, o que Botsuana tiene derecho a existir, es que tienen mucha inseguridad sobre la legitimidad del propio Estado de Israel por la forma en que fue fundado y por la forma en que se ha mantenido en su conducta desde entonces. Así que intentan crear una ortodoxia falsa a la que todo el mundo tiene que jurar lealtad. Y como señalo, en Alemania están aprobando ahora una ley por la que irás a prisión si dices que Israel no tiene derecho a existir. Una afirmación verdadera. Si lo dices en Alemania, irás a prisión. Y ya en la legislación alemana, para obtener la nacionalidad alemana, tienes que declarar que Israel tiene derecho a existir. No tienes que declarar que Alemania tiene derecho a existir, pero sí tienes que declarar que Israel, lo cual es una afirmación falsa, tiene derecho a existir. Israel no tiene derecho a existir, ni de hecho ni de derecho. ¿Sabes? Creo que eso es tan absurdo que sería una cosa, quiero decir, me opongo a ello en cualquier caso. Pero sería una cosa si Alemania te exigiera decir, para ser ciudadano, que Alemania tiene derecho a existir. Pero es tan humillante que hagan de la fidelidad y la lealtad a otra nación una prioridad mayor, quiero decir, en teoría, que a la nación de la que son ciudadanos. Bueno, hay dos explicaciones para eso. Una es que creen estar reparando las atrocidades que perpetraron en el Holocausto y durante la Segunda Guerra Mundial, trasladando ese sufrimiento al pueblo palestino. Y al hacerlo, están incurriendo en algo terriblemente antisemita, equiparar al régimen de Israel con el pueblo judío, lo cual es sencillamente falso y calumnioso contra los judíos de todo el mundo. Así que continúan con su tradición de antisemitismo. Continúan de fortrucien y de persuadir de tierra, no podrás gang los árabes palestinos. Y continúan con su larga tradición de perpetrar y apoyar genocidios. El genocidio perpetrado por el régimen alemán en Namibia, el genocidio perpetrado contra los judíos, los romaníes y otros pueblos en Europa, y ahora apoyando plenamente el genocidio del pueblo palestino. La clase dirigente alemana es ante todo coherente en todo eso. Y les resulta muy conveniente poner a toda esa gente allí y decir que de algún modo sumar un crimen a otro les lava las manos de los horrores de los que han sido responsables. Lo único que hacen es añadir más cosas a su horrible historial de crímenes, que lleva constando desde hace ya más de un siglo. Sí, no, eso es realmente importante. Quiero decir, la forma en que ellos han... Siempre pienso,
que por supuesto es antisemita, equiparar al Estado de Israel con todos los judíos. Es lo que Israel quiere que hagamos. También es, irónicamente, lo que han hecho los antisemitas, ¿no? Usan los términos sionista y judío indistintamente, el sionista esto, el judío aquello. Pero nunca había pensado en cómo esto es una continuación de aquello. Quiero decir, obviamente no son cámaras de gas, y no estoy haciendo esa analogía histórica, ya sabes, ahistórica. Pero es interesante que eso sea como su versión actual, rebajada de aquello. Aunque las verdaderas víctimas de esto ahora, de momento, son los palestinos. Y los verdaderos perpetradores, es decir, ya sabe, la clase dirigente alemana, vuelven a salir completamente impunes. Así que la impunidad es la norma para ellos, para los verdaderos perpetradores. La impunidad es la norma para los perpetradores israelíes, y otro grupo tiene que sufrir por los pecados de la clase alemana. Así que ya sabe, esto es más una continuación coherente que una ruptura sorprendente con el pasado. Sí, muy bien dicho. Y además es curioso porque no le están haciendo ningún favor a los judíos cuando hacen cosas así. Israel afirma representar a todos los judíos y Alemania también hace esa equiparación. Luego hacen este gesto manifiesto de excepcionalismo y de trato especial hacia este Estado judío. ¿De verdad no piensan en cómo puede parecerles eso a personas que van a sentirse resentidas? Y esto que están haciendo es muy peligroso. Y de nuevo no. No me estáis. Voy a valve en la lista prioridades porque me un genocidio de palestinos. Solo estoy en la lengua y para mí que es bueno para los ideas. Sí, bueno, ya sabes, hay una especie de admiración en la derecha de todo el mundo, también en Alemania, también en la clase dominante, hacia Israel como Estado etnosupremacista que utiliza la fuerza para imponerse de maneras que ellos solo pueden envidiar. Y también se ve mucho esa idea de que Israel está dando ejemplo a la ideología de extrema derecha y de que desde su punto de vista está imponiendo con éxito su régimen etnosupremacista sobre otros, las jerarquías raciales con las que la clase dominante alemana siempre se ha sentido tan cómoda. Así que apoyarlo les sale de forma bastante natural. No les importa una mierda el antisemitismo. Esto nunca ha ido de combatir el antisemitismo. No les importa una mierda hacer justicia a las víctimas del Holocausto. Si fuera así, les habrían dado a Alemania del Este, en vez de la tierra de otra gente, ya sabes, al movimiento sionista. Esto va de la ideología del sionismo que comparten. Ya sabes, el sionismo es una ideología oficial del Estado alemán, no solo de Israel. Yo diría que también es una ideología oficial del gobierno de Estados Unidos. Y no tiene nada que ver con ser judío. No tiene nada que ver con el antisemitismo. Tiene todo que ver con apoyar a un régimen y una ideología que también sirve a los intereses de las clases dominantes en países como Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido, obviamente. Así que no podemos dejar que se salgan con la suya con ese juego de humo y espejos. Y déjame añadir una cosa más. A las personas íntegramente justas de Alemania, que han estado luchando contra este genocidio y contra la represión en Alemania, y a quienes la policía alemana está golpeando hasta dejarlas ensangrentadas, en escenas que realmente recuerdan a la Segunda Guerra Mundial, simplemente por defender los derechos humanos, oponerse al genocidio y plantar cara al régimen israelí. Las imágenes que llegan de Alemania son absolutamente estremecedoras. Y ya sabe, basta con rascar un poco en las instituciones de seguridad alemanas para encontrar como mínimo las raíces del pasado nazi de ese país. Se ve en la forma en que tratan a su propia gente simplemente por alzar la voz. Y no digamos ya cómo tratan a los migrantes en ese país por alzar la voz, y especialmente cómo tratan a los musulmanes, a los árabes y a los palestinos que intentan alzarse contra este genocidio. Este es un genocidio verdaderamente globalizado. Y en la punta de lanza, más allá del régimen israelí, están los alemanes,
el gobierno británico, el gobierno de Estados Unidos y sus socios corporativos en el crimen. Lo que de verdad me impactó fue ver estos videos de represión violenta. Tengo que decir que no me sorprende tanto cuando ocurren manifestaciones por Palestina, porque hemos visto una impunidad enorme a la hora de reprimir a personas que literalmente están ejerciendo sus derechos de la primera enmienda o su derecho de reunión. Pero la verdad me sorprendió incluso en la Marcha de las Mujeres. Había algo muy brutal y no pensé que fuéramos a verlo allí. Pensaba que ese tipo de cosas quedarían reservadas para las manifestaciones pro-Palestina. Pero creo que es un ejemplo de que estas cosas nunca se limitan. Bueno, sí están limitadas, quiero tener cuidado, porque no intento equiparar las luchas, ni la marginación, ni el castigo que sufren distintas comunidades, pero diría que quizás sea un recordatorio de que las cosas no se mantienen separadas ni aisladas. Cuando se recortan o se vulneran los derechos de la gente, o cuando se brutaliza a personas por una causa, eso se extenderá al resto de nosotros. Por eso decimos que el pueblo palestino está en primera línea de una lucha que defiende los derechos de todos nosotros. Y por eso se ve con mucha claridad, ya hemos hablado antes del boomerang imperial, que el tipo de atrocidades que hemos estado respaldando en Palestina ahora regresan a casa, con agentes de IS derribando puertas en mitad de la noche y disparando a personas en plena calle. Agentes de ISI, cuyas agencias han recibido formación de las fuerzas de seguridad israelíes, que han hecho viajes a Israel. Lo mismo ocurre con el FBI, las fuerzas de seguridad locales, la militarización de nuestra policía. Todo eso también ha estado ocurriendo en Alemania. Y esa es una realidad. También es cierto que lo que está ocurriendo aquí, la represión contra quienes alzan la voz contra el genocidio, es den stränge sever, está teniendo en Namle. Quienes defienden a las víctimas en Palestina están sufriendo consecuencias brutales, aquí en Occidente. Eso es una extensión de lo mismo, porque el régimen israelí, sus estructuras de apartheid y su genocidio en curso no podrían sostenerse, porque es una colonia, sin la metrópoli occidental, sin el apoyo occidental que recibe, especialmente de esos tres países, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Y por tanto, la represión que estamos viviendo aquí forma parte en gran medida de eso. Aunque claro, no se puede comparar en absoluto con los secuestros, la tortura, las agresiones sexuales, los asesinatos, las masacres y el genocidio cotidianos que se perpetran contra los palestinos en primera línea. Pero es una extensión de eso, y no se limita solo a ese movimiento de quienes se oponen al genocidio. Se está utilizando contra otros, y el poder que adquiere el Estado nunca se contiene. Siempre se extiende a todas partes para defender el poder del Estado y a quienes están detrás del telón del Estado, los oligarcas, los multimillonarios, los grupos de presión y los donantes que controlan los mecanismos del Estado. Y ahora estamos viendo eso en todo Occidente. Incluso la vaca sagrada de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, de la que los diplomáticos y políticos estadounidenses presumen cada vez que viajan al extranjero, ha sido completamente sacrificada en nombre del régimen israelí. Y esa represión de la libertad de expresión no se limitará solo a quienes alzan la voz por Palestina. Ahora vemos a Rubio y compañía ampliándola por toda la izquierda y contra quienes discrepan, en lo más mínimo, de las políticas de la administración Trump. Y todos los que pensaban ignorar el genocidio en Palestina, creyendo que no volvería para perseguirles. Los que iban a ignorar las cosas horribles que les están ocurriendo en este país a quienes se pronuncian contra el genocidio, pensando que nunca les afectaría, muy pronto llamará a su puerta. Y el momento de levantarse es ahora. Era ayer, pero no hay mejor momento que el presente. Sí, exacto. Este es un vídeo de una joven en una protesta por Gaza en Alemania. Quiero decir, basta con ver cómo la están sujetando.
Literalmente la están sujetando por la barbilla si solo lo estás viendo. Por la cara. Sí, sí. Quiero decir, eso yo no podría. Lesionándole el cuello deliberadamente. La crueldad intencionada de las fuerzas del orden alemanas. Es algo muy familiar, es lo que vemos en Palestina, y también es lo que hemos visto cada vez más en nuestras calles en Estados Unidos. Y recordemos, ¿cuál es el delito que han cometido estas personas? Simplemente decir Palestina, criticar el genocidio israelí o lo que sea. No son personas que estén haciendo cosas que se considerarían delitos en ningún lugar del mundo civilizado. Y la brutalidad que se ha desatado contra ellas es sencillamente, absolutamente impactante. Y ese es solo un ejemplo que ha circulado durante la última semana. Pero la brutalidad y las palizas que llevamos presenciando durante los últimos 3 años en Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido no tienen precedentes, en el sentido de que se trata de personas que se oponen a los crímenes de un régimen extranjero. Exacto. Incluso contra su propio gobierno, ¿verdad? Se oponen a los crímenes de un régimen extranjero y por hacerlo, están sufriendo este tipo de brutalidad. Sí, y por lo visto, en estas protestas han detenido a un número desproporcionado de judíos. Lo menciono simplemente para dejar al descubierto la mentira de que esto se hace, ya sabes, por la seguridad de los judíos. De nuevo, cuando saco estos temas, no es porque las vidas judías sean más importantes que cualquier otra vida. Es solo para desmontar su mentira, que esto siquiera tiene que ver con la seguridad de los judíos. Y por supuesto, no es aceptable matar a otros de sus derechos. Ya sabes, no sería aceptable perseguir la seguridad de ellos mientras se hacen otras cosas. Pero esto te demuestra que es una mentira desde el principio. Bueno, así es. Es muy revelador, porque eso ha estado ocurriendo en Alemania, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Se señala a las voces judías que desde el principio se han alzado para decir esto no se hace en nuestro nombre y para oponerse a ello. Son reprimidas brutalmente, lo que demuestra que no se trata de proteger a los judíos. Se trata de proteger una ideología política racista y violenta, el sionismo. Si eres sionista cristiano, sionista judío o sionista hindú, no pasa nada. Pero si te opones a esta ideología y a la conducta de este régimen extranjero opresivo, da igual cuál sea tu tradición religiosa, vas a ser señalado. exactamente. Muy revelador, como decías, muy revelador, deja todo al descubierto y es incriminatorio. Pero ya sabes, realmente demuestra que la lección de nunca más no se aprendió ni se aplicó. Simplemente se ha trasladado a la población. Así que quizá nunca más se lo harán a los judíos askenazíes. Pero desde luego están encantados de hacérnoslo a nosotros, a otros pueblos, incluida la población. Y básicamente, para devolver el favor, Alemania está, como quien dice, trasladando su genocidio, utilizando a Israel para llevarlo a cabo. Y quienes pagan el precio son los palestinos. Y lo pagan con sus vidas. ¿Sí? Nunca más, como eslogan sin universalidad, es una declaración de guerra y atrocidad muy antigua. Los alemanes bajo Hitler decían nunca más, porque primero, sentían que las minorías alemanas que habían pasado a formar parte de las zonas circundantes estaban siendo perseguidas, y pensaban que habían sido humillados en el Tratado de Paz, que los dejó vulnerables, arruinados y demás. Así que dijeron, nunca más para Alemania. Eso no ayudó a nadie. Nunca más es un principio universal. Significa que nunca debe haber racismo violento, genocidio, crímenes de guerra ni crímenes contra la humanidad, para nadie. Y si abrazas solo la primera mitad de eso, pero no la segunda, no eres mejor que quienes han perpetrado atrocidades a lo largo de las generaciones. Y qué terrible es hacerle eso a la memoria de las víctimas del Holocausto. Invocar sus nombres y su sufrimiento para perpetrar el mismo tipo de crímenes contra otro pueblo. Esa es, me parece, la máxima falta de respeto hacia quienes sufrieron en el Holocausto. Claro, sí. Y por eso estoy haciendo este documental, para recoger las voces de estos supervivientes que dicen,
nunca más es ahora. No en el sentido en que lo dice Netanyahu, sino en el sentido contrario. Y dicen nunca más para nadie y no en nuestro nombre. Y ya sabes, si viviéramos en un mundo justo, los medios darían cobertura a estas personas todo el tiempo y los políticos las invitarían a hablar. Pero en lugar de eso, se da voz a quienes están utilizando un genocidio como arma para justificar otro. Y por cierto, Craig, tengo que enseñarte esto. Mark Alberner escribe Craig Mockeber para presidente en 2028. Estoy de acuerdo. Así que si Ro Khanna rechaza mi oferta, que estoy haciendo en tu nombre, de que sea su compañero de candidatura para guiarlo por ese río de iluminación y rectitud, quizá tengas que plantearte presentarte tú mismo. Sé que supondrá un cambio de planes porque hace apenas un par de minutos ya te he dicho que vas a tener que presentarte con Ro. Eres tú o yo, Ro, tú y yo. Ron y Ro, está bien.